Buenas tardes, compañeros y maestra. Hoy les voy a hablar del tema sobre los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Los óxidos son una familia de compuestos binarios, donde hay interacciones entre el elemento y el oxígeno. De modo que un óxido tiene una fórmula muy general del tipo EO, donde E es cualquier elemento y O es el oxígeno que hay en ese compuesto. Dependiendo de muchos factores como la naturaleza electrónica del elemento, su radio iónico y sus valencias, pueden formarse diversos tipos de óxidos. Algunos son muy simples y otros son mixtos, es decir, resultan de la combinación de un óxido simple. Pero la complejidad de los óxidos puede ir más allá. Existen mezclas o estructuras en las cuales pueden intervenir más de un metal y donde además las proporciones no sean estequiométricas. En los óxidos no estequiométricos, las proporciones son números decimales, es decir, este fenómeno sucede con los denominados óxidos metálicos, en especial con los metales de transición. Tipos de óxidos. Dependiendo en qué parte de la tabla periódica se encuentren el elemento y por tanto su naturaleza electrónica, se puede formar un tipo de óxido u otro. De aquí surgen múltiples criterios para asignarles un tipo, pero los más importantes son aquellos relacionados con su acidez o basicidad. Los óxidos básicos se caracterizan por ser iónicos metálicos y, más importante, generar una solución básica al disolverse en el agua. Los óxidos ácidos se caracterizan por tener un elemento no metálico, son covalentes y además generan soluciones ácidas con el agua. En cambio, los óxidos neutros no cambian el color verde del agua a pH neutro, es decir, no forman hidróxidos ni ácidos en solución a óxidos anfoteros. Otra forma de clasificar a los óxidos depende de si reaccionan o no con un ácido. El agua es un ácido muy débil y una base también, por lo que los óxidos anfoteros no exhiben sus dos caras. Estos óxidos se caracterizan por reaccionar tanto con ácidos como con bases. Óxidos mixtos. Los óxidos mixtos son aquellos que consisten en la mezcla de uno o más óxidos en un mismo sólido. ¿Cómo se forman los óxidos? Los óxidos se forman cuando los elementos reaccionan con el oxígeno. Esta reacción puede ocurrir con el simple contacto con las atmósferas ricas en oxígeno o a veces puede requerir calor. No obstante, existen óxidos cuyas características son mucho más simples y diferenciales, como lo es el carácter iónico o covalente. En aquellos óxidos donde predomina el carácter iónico, se compondrán de cationes y aniones, y aquellos puramente covalentes. Los enlaces simples o dobles. Lo que dictamina el carácter iónico de un óxido es la diferencia de electronegatividad entre elemento y oxígeno. Cuando el elemento es un metal muy electropositivo, entonces el EO tendrá un alto carácter iónico, mientras que si el elemento es electronegativo, a saber, un no metal, su óxido EO será covalente. Esta propiedad define muchas otras exhibidas por los óxidos, como es su capacidad de formar bases o ácidos en disolución acuosa. De aquí surgen los llamados óxidos básicos y ácidos. Los que no se comporten como ninguno de los dos, o que por el contrario manifiesten ambas características, son óxidos neutros o anfoteros.